Muy buenos días, quiero invitarlos a abrir sus Biblias, no en el Evangelio de Lucas todavía. Estamos empezando un año nuevo y quisiera analizar todavía un poco más con la iglesia los desafíos que trae un año nuevo. Así que todavía no es el regreso de Lucas. Vamos a abrir nuestras Biblias, aunque hoy vamos a ver otro libro de Lucas, que es el libro de Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 15. Hechos 15, versículos 36 al 41. Hechos 15, del 36 al 41. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Hechos 15, del 36 al 41. Muy bien, esto es la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar al Espíritu Santo que nos hable a través de la Escritura. Espíritu Santo del Dios Trino, gracias te damos por la obra que has hecho desde que la iglesia se fundó hasta hoy para preservarla, para defenderla de los ataques de nuestro enemigo, el diablo. Gracias por levantarnos a nosotros como iglesia local, bíblicamente constituida, sostenernos hasta el día de hoy y preservarnos hasta el final. Te pedimos que uses esta palabra predicada en nuestros corazones y hagas de ello un instrumento para la preservación de tu iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Estamos comenzando un año nuevo y tenemos el desafío de crecer en amor en el año 2014. No solamente tienen ese desafío los esposos con sus esposas, como vimos la semana pasada al explicar el amor esclavizante, sino que el desafío de crecer en amor lo tenemos todos en el 2014. Y en esta ocasión, en este día, vamos a ver cómo tenemos ese desafío de crecer en amor los unos para con los otros. Desde que fundó Cristo su iglesia, el diablo ha intentado destruirla usando variadas estrategias. Usa, por ejemplo, gobiernos anticristianos que la persiguen con violencia y producen mártires. También ha usado falsos creyentes, a quienes introduce dentro de la iglesia y con engaños, mentiras, falsas doctrinas, traen descrédito y destrucción a la iglesia. Pero una de las estrategias favoritas y más utilizadas y más exitosas de Satanás es introducir problemas entre los creyentes, problemas que rompen la unidad, el amor fraternal y retrasan el avance del reino de Dios. Repito, una de las estrategias favoritas de Satanás para atacar la iglesia de Cristo es introducir problemas entre los creyentes. Estos problemas rompen la unidad, deterioran el amor fraternal y retrasan el avance del reino de Dios. Y en el libro de Hechos, el Espíritu Santo nos muestra cómo en la iglesia del primer siglo hubo esos problemas entre los creyentes. El primero de ellos fue el problema entre creyentes relacionado con la atención de las viudas.
Los griegos, o sea, los judíos de origen griego decían: ustedes nos menosprecian porque somos griegos y por eso no dan alimento a nuestras viudas. Este problema los apóstoles lo superaron sabiamente con la ordenación de los diáconos, pero el diablo no ha dejado de usar esta estrategia y continuó usándola en el texto que hemos utilizado para el día de hoy. Nuestro texto viene después de que se solucionó otro problema con falsos creyentes y falsas doctrinas, que fue el problema de los judaizantes. El Espíritu Santo solucionó el problema de cómo predicar el evangelio a los gentiles sin exigirles que guarden la ley ceremonial. Y después de solucionado ese problema, el Espíritu Santo motiva a Pablo para que inicie un segundo viaje misionero para supervisar a las iglesias que nacieron en el primer viaje misionero y así aumentar la obra en medio de los gentiles. Pero el enemigo va a usar otra vez esta estrategia, generar problemas entre creyentes. Entonces, en nuestro texto, Pablo y Bernabé están a punto de comenzar su segundo viaje misionero, y a estos dos grandes siervos de Dios que fundaron las iglesias de los gentiles, la oposición diabólica logra separarlos usando esta estrategia mencionada. Pero, aún así, no logró detener el avance del reino de Dios en el mundo gentil. El diablo, siempre que cree que está ganando, resulta perdiendo. Este pasaje nos muestra lo que nosotros debemos saber por cierto. Debemos saber que por las diferencias que hay entre nosotros en nuestra forma de pensar y las artimañas del enemigo, siempre habrán condiciones apropiadas para que hayan diferencias entre nosotros. Pero Dios nos ha dado una manera para manejar esas diferencias sin que sufran ningún daño, ni la unidad de la iglesia, ni nuestras relaciones en amor fraternal, ni el avance del reino de Dios. Y esa estrategia se puede resumir en una sola palabra. La palabra es amor. Es con amor que se cumplirá aquello que está escrito: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y por eso hemos puesto por título a la exposición de nuestro pasaje: aprendiendo a diferir en amor. Aprendiendo a diferir en amor. El tema de nuestro pasaje es la existencia inevitable de diferencias entre los hijos de Dios y cómo hay formas adecuadas para manejarlas sin que sufra pérdidas el reino de Dios. El pasaje muestra la forma inadecuada de manejar las diferencias para que nosotros deduzcamos la forma adecuada. Es decir, la enseñanza del pasaje es por medio del contraejemplo. El pasaje muestra la forma inadecuada de manejar esas diferencias para que nosotros deduzcamos la forma adecuada de manejarlas. Y en nuestro pasaje vamos a estudiar 3 puntos básicos. En primer lugar, vamos a ver la circunstancia que ocasiona la diferencia. La circunstancia que ocasiona la diferencia, versículos 36 al 38. En segundo lugar veremos el manejo inadecuado de la diferencia. Versículo 39a, el manejo inadecuado. Y en tercer lugar veremos la consecuencia del manejo inadecuado de la diferencia. 3 cosas pues relacionadas con la diferencia entre creyentes: la circunstancia, el manejo inadecuado y la consecuencia de ese manejo inadecuado, que está entre los versículos 39b y el 41. Veamos en primer lugar la circunstancia que ocasiona la diferencia y comencemos leyendo en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están.
Volvamos a visitar a los hermanos. El Espíritu Santo dirige a los apóstoles según sus propósitos, y en este caso dirige a Pablo, le crea una necesidad de visitar a los hermanos que habían sido ya salvados. Este es el corazón de un pastor que ama a sus ovejas y que quiere que ellas sean edificadas y avancen en la fe. El evangelismo no termina cuando las personas, o la obra mejor, no termina con el evangelismo cuando la gente se convierte. Cuando las personas se convierten, los pastores y toda la iglesia debemos estar involucrados en que esas personas maduren en la fe. Pablo dice, vayamos para ver cómo están, es decir, para ver cómo está su vida espiritual, incluso para ver cómo le van en los asuntos de esta vida. Pablo deseaba seguir pastoreando y avanzando las iglesias. Aquí vemos el amor protector del Señor, el amor alimentador del Señor, que no solamente nos saca del mundo, nos libra del engaño, sino que nos provee pastores que nos aman y nos apacientan hasta llevarnos a la madurez. Hasta aquí, todo magnífico, pero veamos cómo las diferencias de carácter y pensamiento comienzan a crear las circunstancias para que surja un desacuerdo entre estos dos grandes misioneros. Versículo 33 dice, y Bernabé era un hombre maravilloso, Bernabé era paciente, amoroso, consolador. Recordemos lo que se dice de Bernabé, escuchen lo que se dice de Bernabé. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, 36 y 37, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un hombre maravilloso, amoroso, consolador. Recordemos que él había ayudado a Pablo presentándolo a los hermanos en Hechos capítulo 9 versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, esto es a Saulo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fue Bernabé quien inició a Pablo en el trabajo misionero. Escuchen lo que dice Hechos 11, 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Pablo seguro le amaba muchísimo y estaba muy agradecido con Bernabé. Volvemos al versículo 37 de Hechos 15. Dice, y Bernabé quería, este Bernabé con su carácter amoroso, bondadoso y consolador, quería darle otra oportunidad en su servicio a Dios a Juan Marcos, o Marcos, quien era su sobrino, un joven que los había acompañado en el primer viaje misionero y que en medio del viaje se había regresado y había abandonado la responsabilidad que tenía en la obra. Escuchemos lo que dice Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, o sea Marcos, el nombre completo es Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Bernabé quería darle pronto una segunda oportunidad a su sobrino. Tal vez por el hecho de que fuera su sobrino, esto hacía que Bernabé fuera más benevolente con él. Volvemos al versículo 38. Pero a Pablo también era un hombre maravilloso. No tenemos que argumentar mucho sobre esto. Sin duda Pablo es el mejor cristiano de todos los tiempos, pero su carácter era diferente al de Bernabé y su forma de ver el asunto era diferente a la de Bernabé. Ante una circunstancia específica, dos hombres maravillosos pueden pensar y reaccionar de manera diferente. Sigue diciendo el verso 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Se ve en el pasaje que Pablo no estaba de acuerdo de que se le diese a Juan Marcos una segunda oportunidad en el ministerio tan pronto, y que probablemente lo mejor para él, para madurar su carácter y prepararlo mejor para el servicio, era una especie de disciplina, privándolo de participar en el segundo viaje misionero.
Con ello, Juan Marcos entendería lo que hizo en el primer viaje, que estuvo muy mal, que sin duda causó dificultades con su abandono de la obra, y con la disciplina aprendería mejor a valorar el privilegio tan grande que es servir al Señor, y posteriormente lo haría más eficientemente. ¿Cuál de los dos siervazos del Señor tenía la razón? ¿Bernabé con su segunda oportunidad rápido para su sobrino Juan, o Pablo con su idea de la disciplina que lo hará valorar mejor el reino y luego servir más efectivamente al Señor? Levanten su mano los que están de acuerdo con Bernabé en que había que darle a Juan Marcos una oportunidad inmediatamente. Levanten su mano, no tengan temor, no va a pasar nada. Muy bien, bajen su mano y levanten su mano los que están de acuerdo con Pablo de que había que disciplinarlo y esperar a que madurara. Bajen su mano. ¿Ven por qué van a haber siempre diferencias entre nosotros? Si usted, por ejemplo, ha cometido una falta recientemente, usted ha pecado contra el Señor y no quisiera que a usted mismo o a un familiar suyo le quitasen su ministerio, usted se va a poner del lado de Bernabé. Pero si usted ha sido un obrero fiel por muchos años y ha trabajado duro y ha sido siempre fiel al Señor, va a querer que ese muchacho valore más el ministerio y se va a poner del lado de Pablo. ¿Pueden ver por qué siempre van a existir diferencias entre nosotros? Una circunstancia específica, dos hombres maravillosos, pero un sentir diferente frente a una situación. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la circunstancia que ocasiona la diferencia. Ahora veamos el manejo inadecuado de la diferencia. Versículo 39a. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Esa expresión, hubo tal desacuerdo, es una palabra muy fuerte en el griego. Hubo tal desacuerdo, es una palabra fuertísima, significa que ellos se exaltaron demasiado. Se exaltaron demasiado el uno con el otro. Y se ve claramente en el texto que no pudieron resolver su desacuerdo. La dificultad aquí es que, escuchen bien, la dificultad aquí es que la posición de ambos es buena. La dificultad aquí es que la posición de ambos está de acuerdo con la Biblia. Repito, ambos están en lo correcto. Ambos están de acuerdo con la Biblia. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? Este es un caso para la sabiduría invencible del Rey humilde. Este es un caso para el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la sabiduría invencible del Rey humilde? Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es un caso para él. En la Biblia vemos claramente que Dios actúa tanto como Bernabé, como que Dios actúa tanto como Pablo. Dios perdona el pecado de su siervo, no lo disciplina inmediatamente y le da una segunda oportunidad inmediatamente. Eso lo vemos en la Biblia, como en el caso de la caída de Pedro. Pedro pecó, fue restaurado inmediatamente y continuó en su trabajo como líder de los apóstoles. Pedro no fue destituido a pesar de su pecado. Otro caso es el caso de Aarón. Aarón, después de que hizo el becerro de oro, no fue destituido como sumo sacerdote. Pero también vemos en la Biblia el otro caso, que Dios disciplina a su hijo y lo priva de seguir ejerciendo su ministerio, como en el caso de Moisés, quien por su pecado fue privado de introducir a Israel en la tierra prometida. Y Moisés le rogó, y le rogó, y le rogó. Y me encanta este pasaje, el Señor le dice a Moisés, no me hables más del asunto. No lo dejó, fue suspendido. O como en el caso de aquel profeta enviado al territorio de Samaria,
aquel profeta enviado a anunciar al malvado rey Jeroboam sobre su maldad, aquel profeta a quien se le dijo: en tierra de Jeroboam ni bebas agua ni comas pan, ni regreses por el camino que llegaste. Y este profeta no resistió el engaño de otro profeta caído, quien le mintió, y por desobedecer fue comido por un león. Entonces vemos las dos cosas en la Biblia. Ambos tenían la razón. ¿Cuál era entonces la voluntad de Dios para Juan Marcos? ¿Lo dicho por Bernabé o lo dicho por Pablo? De nuevo, este es un caso para la sabiduría invencible del rey humilde. Nosotros no lo sabemos, pero Cristo lo sabía. Pero el problema es que Pablo y Bernabé estaban convencidos de que la decisión de Cristo era la de él. Pablo estaba convencido de que la decisión de Cristo era la de él, y Bernabé estaba convencido de que la decisión de Cristo era la de él. En el caso de llegar a la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el caso se debió precisamente a que ambos tenían la razón, pero ninguno supo reconocer que el otro también tenía la razón. Y lo más importante, no buscaron al rey humilde, no buscaron a Cristo, no buscaron otra forma de resolver el problema. ¿O acaso no había otra forma de resolver el problema? ¿No podían ellos ayunar pidiéndole dirección al Señor Jesucristo? Cristo hablaba directamente con Pablo, y Bernabé era profeta. ¿Consultó Pablo al Señor Jesucristo? ¿Consultó Bernabé al Señor Jesucristo? Ahora supongamos que el Señor Jesucristo no les hubiera dado una revelación directa. Podían consultar a los ancianos de Jerusalén, a los otros apóstoles, o podían consultar a la misma iglesia, podían someterlo a la votación de la iglesia, incluso podían echar suertes invocando al Señor. No manejaron el problema adecuadamente. No se preguntaron qué habría hecho Cristo en esta situación. No buscaron la sabiduría invencible del rey humilde, y no solo eso, ellos no recordaron todo lo que Cristo ha hecho para que estemos unidos. No recordaron todo lo que Cristo ha hecho para que estemos unidos. Para que estemos unidos siempre. Para que podamos manejar nuestros desacuerdos, Cristo se encarnó, se humilló, siendo rico se hizo pobre para que nosotros estemos unidos. Para que estemos unidos, Él vivió una vida perfecta a fin de que su justicia perfecta nos uniera en Él. Para que estemos unidos, Cristo sufrió la cruz. Cristo sufrió horriblemente, sufrimientos indecibles, para que tú y yo permanezcamos unidos a pesar de nuestras diferencias de criterio. Para que estemos unidos a pesar de nuestras diferencias de criterio, Cristo intercede ante el Padre todos los días por ti y por mí. Para que estemos unidos para siempre, Cristo vendrá por segunda vez. Hermanos, como ahora oraba el hermano Ernesto, bajo la guía del Espíritu Santo, nosotros somos hermanos eternos. Eso somos nosotros, hermanos eternos, por causa de Jesucristo. Él vendrá por segunda vez para confirmarnos y unirnos para siempre. Hermanos, para que estemos unidos, Cristo ha hecho todo esto, y Cristo se deleita en vernos unidos. Él se deleita en vernos unidos. Los que son padres, piensen por un momento. Cuando ustedes ven a sus dos hijos o a sus dos hijas, o a su hijo o a su hija, que se preocupan el uno por el otro, que se sirven el uno por el otro o al otro, que se aman los dos niños o los dos jóvenes, o cuando ya están viejos, sus dos hijos, su hermano y su hermana se aman, se cuidan, se protegen, se muestran amor delante de usted.
¿Cómo se siente su corazón? ¡Qué alegría tan grande ver a mis hijos amarse así! Ahora piense cómo se parte su corazón cuando sus hijos no se hablan. Una ocasión, saliendo de un culto, una señora, una hermana se me acercó y me dijo, con lágrimas en los ojos: pastor, ¿qué hago? Mis dos hijos no se hablan. Desgarrada, llorando. Cristo murió para que nosotros estemos unidos. Y cuando tenemos un desacuerdo, tenemos que pensar en Él. Siempre hay una forma de manejar adecuadamente nuestras diferencias. Y la forma es, primero, tratándonos con amor. Segundo, recordando lo que Cristo hizo para que estuviésemos unidos, y especialmente acudiendo a una autoridad superior delegada por Cristo. Pablo y Bernabé podían acudir a una autoridad superior a ellos. Podían acudir a los apóstoles en Jerusalén, podían acudir al mismo Cristo y no lo hicieron. Hermanos, la solución cuando tenemos una diferencia no es retirarse de la iglesia, sino luchar por glorificar a Dios, encontrando una forma de convivir y seguir adelante a pesar de nuestras diferencias. Pero en esta ocasión, estos dos gigantes de la fe fueron privados de su habitual claridad, y esta diferencia entre ellos tuvo consecuencias. Y ese es nuestro tercer punto. Ya vimos la circunstancia que ocasionó la diferencia. Segundo, vimos el manejo inadecuado de la diferencia. Y ahora veamos la consecuencia del manejo inadecuado de la diferencia. Lo que queda del versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. La consecuencia es que se separaron el uno del otro. Dos grandes amigos, dos extraordinarios siervos del reino, ahora están separados. La consecuencia es dolor. Estamos seguros que ellos nunca estuvieron enemistados. Porque Pablo en 1 Corintios 9:6 habla bien de Bernabé después de este problema. Pero sin duda la separación le causó gran dolor a cada uno de ellos, y le causó gran dolor a las iglesias en quienes ellos servían. ¿Se imaginan cuando Pablo llegaba a las iglesias con Silas y preguntaba: ¿y dónde está Bernabé? ¿Cómo se le partía el corazón a Pablo? ¿Y qué era lo que Pablo les decía a los hermanos del por qué no había llegado con Bernabé? Dolor a ellos, dolor a las iglesias, pero sobre todas las cosas, dolor a Cristo. Dolor a Cristo. Esa es la consecuencia más importante de separarnos cuando tenemos diferencias de criterio. Al final del relato vemos que la iglesia respaldó la decisión de Pablo. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Bernabé era un gran siervo de Dios y seguro terminó haciendo una gran obra para el servicio del reino de Dios. El apóstol a los gentiles era Pablo, y el Espíritu Santo deja a un lado a Bernabé, nunca se vuelve a mencionar y sigue la línea apostólica con el apóstol Pablo. Vemos cómo el diablo, a pesar de que intentó destruir el avance del reino, no pudo hacerlo. Antes fue para el bien del reino de Dios, pues nuevos siervos de Dios se añadieron a la obra y más lugares fueron atendidos por ellos. Además, el propósito original del viaje se cumplió y Bernabé hizo un buen trabajo con Marcos. Tanto, y se ve que Pablo quería para Marcos solamente una disciplina temporal, porque luego vemos a Pablo trabajando de nuevo con Marcos. Noten cómo Pablo le dice a Timoteo en 2 a Timoteo 4:11 que traiga consigo a Marcos porque le es útil. 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio.
Tan buen trabajo hizo Bernabé en Marcos, que se convirtió en el ayudante de Pedro y fue el autor del Evangelio de Marcos. Así que por donde quiera que lo miremos, el diablo no tuvo éxito, pero de igual manera hubo dolor y separación. Volvemos a nuestro texto en el verso 41, dice: y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pablo pasó, es decir, que el propósito del viaje se completó y los hermanos fueron confirmados. Los creyentes todos necesitamos ser confirmados, porque a veces por las dificultades nuestra fe se tambalea y nosotros necesitamos la acción amorosa de pastores que nos predican la palabra de Dios y escuchar de nuevo el Evangelio para ser confirmados y fortalecidos en la fe. Ya hemos visto el pasaje en 3 puntos: la ocasión, la circunstancia que ocasiona la diferencia, el manejo inadecuado de la diferencia y la consecuencia de la diferencia. ¿Y cuáles son las enseñanzas claras de este pasaje? Las enseñanzas claras de este pasaje son, en primer lugar, que siempre va a haber diferencias entre los creyentes. Siempre. Segundo, que el problema para la iglesia no es que hayan diferencias entre nosotros, sino la forma inadecuada de manejarlas. El problema no son las diferencias, sino la forma inadecuada de manejarlas. En tercer lugar, aprendemos que aún los más grandes hombres de Dios pueden fallar en la forma como manejan sus diferencias con los hermanos. Y en cuarto lugar, aprendemos que se requiere de un carácter amoroso, humilde, paciente, dependiente de Cristo y perseverante en buscar una forma de solucionar esas diferencias, y en especial acudiendo a la Escritura y a las autoridades superiores y sujetándonos a ellas. Esa es la enseñanza clara del pasaje. Ahora veamos cuáles son las aplicaciones o las obligaciones para nosotros hoy en día, la Iglesia de Jesucristo en el siglo XXI, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, con otras circunstancias. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, al estudiar este pasaje, lo primero que nosotros debemos experimentar es mucha gratitud. Mucha gratitud. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pecado. Y hemos pecado y no hemos sido disciplinados inmediatamente por el Señor. Es decir, el Señor nos ha tratado como Bernabé. Nosotros hemos pecado y ni siquiera hemos sido removidos de nuestras responsabilidades y privilegios en el reino de Dios. Eso no significa que siempre va a ser así. Los pastores lo vamos a hacer si usted comete una falta que sea digna de ello. Si usted comete una falta que sea digna de que sea destituido de sus responsabilidades en la iglesia, los pastores lo vamos a hacer. O sea que los pastores de aquí somos más como Pablo que como Bernabé. Lo vamos a hacer. Y si nosotros mismos, los pastores, somos los que cometemos la falta, a nosotros también se nos va a destituir de nuestro cargo si nuestra falta lo amerita. Entonces debemos estar agradecidos porque la mayoría aquí no hemos sido disciplinados a pesar de nuestros pecados. Hemos cometido pecados y no nos ha venido ni siquiera ningún problema. Es más, yo he visto que a veces hay personas, hermanos, que cometen un pecado y Dios los bendice. Cometió el pecado hace poquito y a los 3, 4, 5 meses le cae una bendición impresionante. Yo, Señor, qué generoso eres. Pero algunos aquí sí han sido disciplinados y sí han sido destituidos por sus pecados. Y esos que han sido disciplinados y destituidos por sus pecados, es decir, que han recibido un trato como el de Pablo, deben también estar agradecidos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y pueden esperar del Señor la plena restauración y una segunda oportunidad a su debido tiempo. A su debido tiempo. Así que gratitud por todos lados. También debemos estar muy agradecidos
porque tenemos compañeros maravillosos en el trabajo del reino de Dios y el Señor nos ha permitido que permanezcamos juntos a ellos hasta hoy y rogamos que así sea hasta que partamos a su presencia. Gracias al Señor por estos compañeros maravillosos que tenemos. Gracias al Señor por el pastor Julio. Gracias al Señor por el pastor Héctor. Gracias al Señor por hermanos como Napo, como Wilson, como Gabriel, como Lorenzo, como Rodrigo, como Rodriguito, como Germán, como Edwin, consiervazos y consiervazas en el Señor, con quienes hemos compartido la obra del reino de Dios, hermanos y hermanas a quienes admiramos, y hasta aquí hemos podido estar en unidad con ellos, manejando adecuadamente nuestras diferencias, porque no es que no haya diferencias, las hay, pero las hemos manejado adecuadamente y rogamos a Dios para que terminemos la carrera al lado de estos amados hermanos. Pero este pasaje también tiene una aplicación externa. Estas aplicaciones primeras que menciono son internas a la iglesia, pero también tiene una aplicación externa. Si el pasaje nos enseña a diferir en amor, hermanos, nosotros debemos aprender a diferir en amor con otras iglesias cristianas. Con otras iglesias cristianas. Mucho cuidado con lo que sentimos y hablamos acerca de hermanos y hermanas de otras iglesias que no piensan como nosotros. Hermanos, nosotros no somos superiores a ellos. Además, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y nuestro deber es amarlos a pesar de la diferencia. Si alguno dice ser reformado y no ama a los hermanos que no son reformados, no es un buen reformado. Repito, si alguno dice que es reformado y no ama a los hermanos que no son reformados, no es un buen reformado. Y ustedes me van a preguntar, pastor, ¿y qué hacer si se trata de una secta? ¿Cómo debemos actuar con las sectas? Bueno, la Biblia nos muestra que hay 3 tipos de amor. Hay un amor de cordialidad, hay un amor de compañerismo y hay un amor de complacencia. Hay un amor de cordialidad, es la cordialidad amistosa y amable que debemos mostrar hacia cualquier ser humano. Esa misma cordialidad la debemos mostrar hacia las sectas. Es la cordialidad que el Señor Jesucristo tuvo para con Judas. Cuando Judas, en el mismo momento que lo entregaba, lo delató por medio de un beso, el Señor le dijo: amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esa cordialidad que usted le debe mostrar aún a su enemigo, llamándolo amigo, por cordialidad cristiana. Pastor, eso no es hipocresía, no, eso es amor a Dios antes que hipocresía. Porque el que obedece por amor a Dios no está siendo hipócrita, está obedeciendo por amor a Dios. La otra forma de amor es el amor de compañerismo. El amor de compañerismo es ese amor más íntimo en el cual yo estoy libre para compartir con el otro hermano realmente mi vida y mi corazón. Y eso lo hago solo con los que son de la iglesia del Señor Jesucristo, sean reformados o no reformados. El amor de compañerismo. Pero finalmente viene el amor de complacencia. El amor de complacencia es esa persona que llega a lo profundo de mi corazón y yo la hago mi íntima, mi persona íntima, mi amigo más íntimo. Es ese David con ese Jonatán, es ese Jesús con Juan, ¿sí? Ese es mi amigo íntimo, es mi amistad complacencia. En una iglesia no todos tenemos que tener amistad de complacencia o amor de complacencia. Ese es un don de Dios. Hay hermanos que son unidos de una manera especial como hermanos en un amor de complacencia el uno con el otro, lo que llamamos aquí vulgarmente en Antioquia los parceros. Son el íntimo. Entonces yo debo tratar a los enemigos con cordialidad, a los hermanos en Cristo con compañerismo y al amigo íntimo al que amo, a aquel a quien mi alma ha sido ligada a él con complacencia y deleite. Entonces este pasaje nos enseña que también debemos aprender a diferir en amor con iglesias que no son nuestra iglesia y tratarlos adecuadamente. Pero hay una aplicación principal, la más importante del pasaje, y es lo que podríamos llamar la aplicación interna.
La aplicación para nosotros. Hermanos, ya hay diferencias de criterio entre nosotros. No en asuntos doctrinales fundamentales, no, en eso estamos unidos a través de una confesión de fe. Nuestra confesión de fe de Londres de 1689 produce en nosotros una unidad fundamental. Ya hay unidad entre nosotros, pero tenemos diferencias de criterio en asuntos de la vida práctica. Ahorita vienen las elecciones y nos vamos aquí a tener diferencias de criterio, los que van a votar por Uribe y los que no van a votar por Uribe. Ya los que odian a Uribe y los que aman a Uribe. Ya hay diferencias de criterio entre nosotros en asuntos de la vida práctica. También en asuntos de la libertad cristiana hay diferencias entre nosotros. Y hay diferencias entre nosotros también en doctrinas secundarias. Hay doctrinas secundarias no esenciales en las cuales ya tenemos diferencias de criterio. Y esas diferencias de criterio no nos han llevado aún a una confrontación importante, pero hermanos, eso puede ocurrir en cualquier momento si no aprendemos y cultivamos el aprender a diferir en amor. Ya nuestro hermano Napoleón y nuestro hermano Wilson dieron sendas clases de escuela dominical enseñándonos cómo manejar nuestras diferencias de criterio. Yo no voy a repetir lo que los hermanos ya enseñaron. Simplemente ellos nos enseñaron cómo manejarlas, qué hacer para manejarlas. Yo quiero terminar hoy mi sermón diciéndoles qué no hacer. ¿Qué no hacer cuando tengo con un hermano una diferencia de criterio? ¿Qué no hacer cuando tengo con mi hermano una diferencia de criterio? Y ahí voy a terminar mi sermón de una manera práctica. Cuando tenga una diferencia de criterio con un hermano, número uno, no lo comente a otros hermanos. No lo comente a otros hermanos. ¡Ay por nuestra lengua! Porque vamos a crear partidos en la iglesia, y si hay inmadurez entre nosotros, se van a crear animadversiones los unos hacia los otros. Cuando usted le comenta a un hermano la diferencia que tiene con el otro, a un tercero, si el tercero es inmaduro, él se va a alejar del afecto que tiene hacia la persona que no piensa como él. Usted va a crear un partido y a generar animadversiones. Si usted tiene una diferencia de criterio con otro hermano, háblelo exclusivamente con él. Y será un reto para usted aprender a diferir en amor con ese hermano. Segundo, no permita que la diferencia lo lleve a sentir desamor hacia ese hermano. Siempre que hay una diferencia entre nosotros, los sentimientos son afectados. Batalle contra sus sentimientos. Lo primero que usted piensa o siente cuando tiene una diferencia con un hermano es esto: voy a alejarme de él, voy a alejarme de él. Piense cuánto sufrió Cristo para que usted y él estén unidos. Si usted en este momento siente desamor hacia un hermano que piensa diferente a usted, es que usted no ha manejado correctamente las cosas en su corazón. Y si usted ya ha hablado con un tercero sobre la diferencia de criterio que tiene con otro hermano, usted ha hecho un mal, le ha hecho un mal a la iglesia. Debe arrepentirse y debe pedirle perdón al hermano porque usted habló mal de él. Porque usted no solamente expresó la diferencia de criterio, si lo hubiera hecho de una manera amable y sincera y sobria, pero seguro que usted no lo hizo así. La forma como casi siempre sucede esto: ¡ay, tan creída! ¿Y qué se cree pues? ¿Ah? Que ella es la aquí la dura. No lo hizo bien. Pecó contra Dios, pecó contra la iglesia. Debe pedir perdón. Debe pedir perdón a Dios y pedir perdón a la hermana o el hermano con el cual usted tiene una diferencia, contándole que usted se lo dijo a otro o a otros. Debe arrepentirse. De lo contrario, en su corazón las cosas no irán bien. No irán bien. Su oración tendrá estorbo delante de Dios.
su comunión está estorbada delante de Dios. Debe aprender a manejar la diferencia de criterio y debe tomar la resolución de que la diferencia con el hermano no va a cambiar su amor fraternal hacia él. No va a cambiar. Y usted debe tomar esa decisión. Entonces, primero, no lo comente a otros hermanos. Segundo, no permita que usted experimente desamor hacia el hermano. Y tercero, no se apresure a tomar decisiones. No se apresure a tomar decisiones. Cuando la diferencia de criterio va pasando de castaño a oscuro, lo primero que usted piensa es: me voy a ir de la iglesia. Y como ya hay otras iglesias reformadas en Medellín, entonces me voy para otra iglesia reformada. Esa no es la forma correcta de actuar. Esa no es la forma correcta de actuar. No se apresure a tomar decisiones. ¿Cómo se muestra más el amor y la unidad? ¿Dejando que el desacuerdo nos rompa, nos aparte de la iglesia, o amándonos unos a otros a pesar de la diferencia? Cuarto, háblelo con los pastores. Cuente a los pastores que usted tiene una diferencia de criterio con fulano y sutano. Y es muy probable que usted se dé cuenta de que su diferencia de criterio es también con los pastores. No tenga temor. Si usted tiene una diferencia de criterio con nosotros, háblelo con nosotros. Nosotros le garantizamos que lo vamos a tratar con amor, porque esa es nuestra obligación. Nosotros vamos a darle ejemplo de qué es diferir con usted. Cuando usted difiera con nosotros, usted va a notar que los pastores de esta iglesia lo vamos a seguir amando igual, a pesar de la diferencia de criterio. Lo vamos a seguir amando igual. Entonces, háblelo con los pastores. Voy a repetir mis 4 consejos. 1, no lo comente a terceros. 2, no permita que experimente desamor. 3, no se apresure a tomar decisiones. Y 4, háblelo con los pastores. Increíble que ya voy a terminar, llevo 40 minutos. Finalmente, un llamado para los amigos que nos visitan, las personas que nos visitan. Las personas que nos visitan, que están aquí hoy, acaban de darse cuenta de que la iglesia de Jesucristo no es perfecta aún. Pero queremos decirle a esos amigos que esta iglesia va a ser perfecta. Porque el que nos redimió prometió que nos perfeccionaría. Y Él nos dará unidad perfecta. Pero esa unidad perfecta será solo cuando Él regrese. Y estamos seguros de que Él regresará. Entre tanto, amigo, sabemos que tú tienes diferencias de criterio con muchas personas. Los amigos que nos visitan deben saber que cuando ellos tienen una diferencia de criterio con otra persona, lo más seguro es que ustedes terminen odiando a esa persona y separándose de él. El odio es un pecado terrible. Y probablemente, amigo que nos visitas, a la persona que tú odias, es la persona que debieras de amar. Probablemente tienes diferencias de criterio con tu papá y odias a tu papá, o con tu mamá y odias a tu mamá, o con un hermano. Es posible que aquí haya personas que lleven años sin hablarle a un hermano en la sangre. ¡Años! Eso es un pecado terrible, amigo, que nos visitas. Ese pecado es horrendo. Y por ese solo pecado, si hubieses cometido ese solo pecado en la vida, sería suficiente para enviarte al infierno, porque Dios es amor. Y todos los que hemos sido creados por Dios debemos andar en amor. Y si tú no andas en amor, por eso solamente serás enviado al infierno. Pero suma al pecado de odio que sientes por otros seres humanos los muchos otros pecados que has cometido durante tu vida. Tú tienes diferencias de criterio con Dios acerca de lo que es Dios. Tú crees que Dios es un viejito bonachón que te va a perdonar todo y te va a llevar al cielo y que no hay infierno. Estás equivocado. Tu diferencia de criterio con Dios acerca de Dios es enorme. Tú tienes diferencias de criterio con Dios acerca del pecado. Tú crees que pecado solamente lo cometieron Hitler, Tiro Fijo y el mono Jojoy. Te equivocas. Tú has cometido muchos pecados en tu vida, y esa diferencia de criterio con Dios acerca del pecado te llevará al infierno. Tú tienes diferencias de criterio con Dios acerca de Jesucristo y crees que Jesucristo simplemente es un hombre bueno más. No.
Tu diferencia de criterio acerca de Jesucristo te llevará al infierno, porque no lo reconoces a Él como tu Señor, no le obedeces, no te sometes a Él, y por no someterte a Él como Rey, serás enviado al infierno. Amigo, tú viniste hoy aquí, ¿sabes para qué? Para arreglar tus diferencias de criterio con Dios. Ponte de acuerdo con Dios acerca de quién es Él. Ponte de acuerdo con Dios acerca de qué es tu pecado. Ponte de acuerdo con Él acerca de quién es Jesucristo. Y arrepentido, ven a Cristo. Él murió en una cruz para perdonar a todos los pecadores que creen en Él. Por medio de la fe y el arrepentimiento en Cristo, el hombre y Dios solucionan sus diferencias de criterio. Te invito a venir a Cristo ya y a ser salvo. Ven a Cristo, te lo ruego con lágrimas. Ven a Él. Solo en Él hallarás la paz, el amor y la salvación. Solo en Él encontrarás una vida feliz y estarás en paz con Dios, sin diferencias de criterio con Él. Vamos a ponernos de pie y a orar al Señor. Espíritu Santo, gracias por este hermoso pasaje. Es doloroso lo que le pasó a Pablo y a Bernabé, pero para nosotros resulta hermoso poderlo tener en la Escritura, por todo lo que representa para nosotros en nuestra vida como iglesia, y el poder que viniendo de este pasaje se nos concede para vivir de aquí en adelante una vida en mayor unidad como iglesia, aprendiendo a manejar mejor nuestras diferencias de criterio. Permite que en el año 2014 ninguna diferencia de criterio entre nosotros cause una gran confrontación, sino que sean manejadas con mucho amor y no estorben ni la unidad de tu reino, ni el amor fraternal entre nosotros, ni el avance de tu reino en Colombia y el mundo. Te oramos por nuestros hijos para que vengan a salvación y por nuestros amigos que nos visitan para que lleguen al arrepentimiento y la fe. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pastor Julio.